Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando y Pintando. Como siempre, acá Miguel Rojas y me acompaña Jesús Monte de Oca. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, Miguel, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya iniciamos como un reporte de noticias. Jesús en el estudio. Sí. Eh, bueno, ya estamos en el episodio 8. Ya, bueno, hemos llegado al episodio 8 y seguimos con la dinámica de los movimientos artísticos. En este caso, vamos a hablar del surrealismo, que es un movimiento igual que es muy conocido, sobre todo, bueno, varios de sus exponentes son bastante conocidos, sobre todo el gran Salvador Dalí, y que ya hablaremos de él un poquito más adelante. Y bueno, eh, entre las piezas que nosotros vamos a reinterpretar, o hacer referencia en este episodio para nuestro dibujo, nuestros sketches. En mi caso es una pintura de Dorothea Flaming. Sí, Dorothea Flaming se llama ella. A ver. Tanning, perdón, Dorothea Flaming. A ver, ¿dónde está? Esta pintura de Dorothea es una pieza de 1977 y bueno, es como una abstracción de la figura de los desnudos que ella hacía, y me gusta mucho porque, bueno, hace como una especie de atmósferas de cuerpos, bueno, en esa etapa de su obra. Igual ella fue mutando de un surrealismo como más primigenio, que hacía eh, como habitaciones, que habían elementos medio aleatorios, pero que igual como describiendo sueños y eso, y después se fue yendo un poquito más a un concepto como que más de la forma, más del color, que igual tenía esa tendencia surrealista, pues, tendencia de figuras deformadas y que también que hacen referencia como un sueño. Bueno, Jesús, en tu caso, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a tratar, o sea, voy a hacer algo con el rostro de Dalí como tal. Y bueno, la obra que voy a referenciar ahí es la persistencia de la memoria, o conocida también como los relojes blandos. Claro. Muy famosa pieza de Dalí. Eso es lo que voy a tratar de interpretar. El año de la pieza es 1931. Sí, igual como que la obra de Ley es como que la más conocida. Él como que se Sí, encargó expresamente en que sea una obra bastante conocida, porque bastante publicidad y bastante cosas que hacía para hacerse notar. sí, Eh, bueno, hablemos entonces de Pintemos, y me trato de ya. hablar un poco del surrealismo. Y nace a partir después de la Segunda Guerra Mundial. eh, digamos que primeramente se da un movimiento llamado dadaísmo, que era como el arte de lo absurdo, era como tratar eh, tanto la literatura como en la pintura, era como un arte que no tenía sentido, o buscaba no filtrar eh, por ningún tipo de regla o ningún tipo de regla artística o regla social lo que se hacía. Era era como una interpretación de una pincelada majestual o de conceptos aleatorios que de alguna u otra forma le intentaban buscar un significado en la propia acción. Y yo creo que de ahí Sí, parte. sí. No, y que aparte esta obra, o sea, nace o viene pues de sus raíces del dadaísmo. Es una obra que se concentra en la parte onírica, en los sueños, o en la parte interna del artista. Trata también un poco de concentrarse en los temas de Sigmund Freud, ¿verdad? Del psicoanálisis. Y nace como respuesta a la persistencia o sea, de las limitantes del arte. Ellos querían buscar la libertad absoluta, cosa que trataron de interpretar.
la mayoría de las pinturas que se conocen o se ven son interpretaciones de sueños, sobre todo, interpretaciones de los sueños de los artistas. Hay muchos representantes de este movimiento. Entre ellos, o sea, de los más famosos estaría Frida Kahlo, Man Ray, Dorothea Tanning, Leonora Carrington, Marc Chagall, que son como de los más representativos que existen. Bueno, Salvador Dalí. Salvador Dalí, claro. Y este movimiento no se limitó a la pintura, o sea, también con incursiones en la escritura. De hecho, nació ahí, o sea, el que acuña sí. el término surrealismo y sienta las bases de lo que, porque hay que acotar que este movimiento sí intentó hacerse de una forma, o su fundador lo hizo de una forma como más organizada, o sea, como que hizo un manifiesto, que era el manifiesto surrealista, y sentó las bases como tal cual un partido, y bueno, y eso se entiende más adelante por la tendencia política de André Breton, que fue el que lo hizo. O sea, tenía una intención también utópica, de hecho, y que congeniaba muy bien con los movimientos de la época que estaban surgiendo, con el marxismo, el comunismo, y de hecho, bueno, ahí a lo largo del tiempo se hace muy polémico por este asunto. Sí. Bueno, polémico en el sentido de que resultan varios los expulsados del Claro. movimiento. Claro. Ya que Breton se nota, según la literatura que estudiamos y que preparamos para el episodio, se nota que sus ideas son radicales, o sea, o estabas con él o no. Entonces sí Era alguna diferencia. Una libertad, pero tenía que ser bajo la doctrina del surrealismo, bajo su punto de vista. Si no era así, pues el artista resultaba expulsado. Igual Salvador Dalí, que perteneció al grupo, igual también fue expulsado del mismo. Fue expulsado, pero también por no congeniar con esa libertad, ya que él se le conocía por ser este personaje, por intentar también capitalizar su arte, o sea, lo que él hacía, y esto no gustaba dentro de... No, es que ni siquiera, no sé cómo en su momento, ni siquiera cómo pudo entrar en su movimiento, que en esa época... Se escucha bajo, Miguel, se escucha bajito. ¿Sí? ¿Ahí? O sea, que también me sorprende el hecho de que él perteneciera a este movimiento, o por lo menos no que pintara una obra surrealista, porque bueno, a eso se dedicó toda su vida, sí, pero sí a este movimiento como tal, porque él era todo lo contrario ideológicamente a André Breton. Sí, sí. Él decía que era franquista, él es español, entonces era como oligárquico, era... o sea, todo lo que tenía que ver con la nobleza también, con las figuras de poder, todo eso para él era sublime, era como místico también. Y sí, se oponía, prácticamente era muy diferente a, digamos, las doctrinas en las cuales se basaba un poco el surrealismo. Por lo menos el manifiesto del movimiento surrealista, no el surrealismo como tal, porque ya después los artistas van haciendo su propia visión del surrealismo, van haciendo sus propias obras, basándose en la temática principal de este movimiento, que es la interpretación de los sueños, o ni siquiera interpretación, sino tratando de representar un poco lo que lo que estaba interiorizado, lo que no se conocía, digamos, el subconsciente.
Sí, Era como, y como ese tipo de temática. sí, igual como mencionamos en un principio, o sea, que este movimiento estuviera ligado a la psicología, ¿verdad? ¿Mm? Y a uno de los padres de la psicología, o sea, es fundamental, yo creo, para el desarrollo del mismo movimiento, porque, o sea, la libertad de ellos, o como ellos querían expresar la libertad, era viendo hacia el interior, y una Claro. ventana a eso eran los sueños. Eh, Aparte que ellos consideraban que el arte no era del todo libre. Entonces, por eso, o sea, por eso y algunas otras razones, se crea este movimiento, para buscar la libertad en el arte, según las propias palabras de André Breton. Claro, pero igual es como irónico que igual para pertenecer a ese movimiento tenías que cumplir con los lineamientos del movimiento, o sea, tenías que cumplir el manifiesto surrealista, que igual llega a sonar como parecido al manifiesto comunista, digamos. O Sí, sea, sí, era igual había una intención política que después el mismo Bretón se separa un poco de eso, ¿no? ¿cómo? El- Luego Bretón se separa un poco de esa de lo que es el Sí, marxismo y eso, porque se da sí, cuenta que porque de la gran verdad. su, no, sus ideales de libertad no coincidían. Claro, Entonces decide irse del Partido Comunista. claro. Ahora, también este movimiento se hizo también conocido en, en Latinoamérica. Eh, bueno, uno de los representantes también en Venezuela, eh, cómo se llama? Héctor Poleo, ¿no? Héctor Poleo, Héctor Poleo, sí. sí. Eh, no, es uno de los representantes también, digamos, latinoamericanos del movimiento. Sí, aparte que, o sea, dentro de lo que fue el movimiento, igual hay varios postulados, o sea, porque era difícil, era incluso difícil de entre ellos mismos poder congeniar Definirlo. en sí, en una sola definición. Pero más o menos, o sea, leyendo un poco, dice que Breton explica que el manifiesto que le dio origen pues al movimiento surrealista quiere dar continuidad a la obra de Apollinaire, y en particular en lo que respecta a su interés por los sueños. Y el apoyo o el basamento pues del movimiento se apoya en las ideas de Sigmund Freud. Igual también Breton perteneció al movimiento del dadaísmo. Ujú. Entonces el surrealismo bebe mucho de lo que fueron los dadaístas. Como formar una realidad igual distinta de lo que se veía. Pero igual hablamos del Renacimiento como una exaltación, idealización de la realidad. Hablamos de Sí, la nueva figuración como una nueva forma de ver la realidad. Y en este caso, el surrealismo, años antes, había intentado generar una realidad distinta, una realidad nueva que, que nacía desde los propios sueños, desde el interior del pintor o el escritor, en este caso. sí, de la psique del artista. Claro, desde la psiquis del artista. Y bueno, también en el cine, de hecho, Luis Buñuel, un amigo también de Dalí, que hizo esta famosa película El perro andaluz, bueno, hizo muchas Sí. películas. This is a homage beat.
Bueno, Jesús, para resumir el capítulo, podríamos decir entonces que el movimiento surrealista, igual es como lo fue en el Renacimiento, yo creo que es un movimiento bastante, que ha influenciado bastante el arte, y uno sería, yo lo nombraría como uno de los movimientos también como que la gente que empieza a estudiar el arte que está iniciándose en la pintura, yo creo que le tiende a hacer una obra en un principio surrealista, ¿no? Sí, Tiende bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé a pintar también, hacía como, y trataba de unir varios elementos, y bueno, y solamente con conocer el personaje de Salvador Dalí, ahí uno se queda un rato pegado, viendo las sí, obras que hacía, el personaje que era, y bueno, y como hablábamos temprano, que era yo creo que ahí también parte un poco el hecho de este artista loco, artista genio o sí. excéntrico. eh, Bueno, Ujú, yo pienso o sea, a modo de cierre y conclusión, de lo más destacado es este personaje que surge de ujú, este movimiento. O sea, Dalí, o sea, muchas veces criticado, muchas veces defendido, o sea, por un lado criticado, por otro defendido, es indudablemente un personaje necesario, pues, para el arte y que surge de todo este movimiento, pues, ujú. y que es un referente para otros artistas incluso. O sea, luego veremos en los próximos movimientos que igual tuvo cierta influencia en lo que sigue. Claro. Y bueno, pienso que este modo de hacer arte, o sea, el surrealismo, también abre otros campos. O sea, que ya el abstraccionismo había abierto campos, así como el cubismo. O sea, igual el surrealismo abre puertas hacia lo interior, hacia el uno mismo, hacia el conocimiento interno. Claro. Y es por eso que es muy referenciado, pero sí, es referente de muchos movimientos, de muchas corrientes que luego surgen. Ujú. Bueno, yo creo que con esto es igual. Como siempre decimos, no pretendemos dar una cátedra, y de hecho Claro, cualquier persona que haya estudiado la historia del arte o cualquier experto podría decir que igual nos equivocamos en algunas cosas o no sí, sí, entramos tanto a detalle en la historia, porque la idea es compartir un poco y dar nuestra opinión claro. de estos movimientos que nosotros estamos analizando, y es un ejercicio para nosotros el hecho de hacer este tipo de apropiaciones, y que bueno, es un ejercicio que nosotros le invitamos a hacer a ustedes, a las personas que estén interesadas en el arte, que la idea es que eh, cada cosa que uno vaya estudiando, vaya viendo, intente hacerlo. O sea, el hecho de copiar, copien, para uno poder, o sea, para uno poder ser experto en Aprender, sí, algo o aprender o acumular más conocimiento, uno tiene que copiar, sobre todo en el arte. Eh, Estos ejercicios de reinterpretación de obras de artistas es un gran ejercicio y es una forma de uno aprender o intentar ver, analizar cómo hacía cada artista que uno elija su composición, cómo elegían los colores o por qué, cómo hacían las sombras, cómo generaban los volúmenes. Entonces es un y ejercicio como, que es bastante bueno. sí, y como dice Miguel, o sea, no somos expertos, es solamente nuestro punto de vista y querer hacer algo dinámico, o sea, primero para nosotros y luego para los que nos observan. Y bueno, nada, o sea, esperamos que les guste y así como pues hay muchos capítulos en los que pueden también tomar algunas referencias. Y bueno, analizando un poco, poniéndome un poco surrealista o cayendo en el análisis, este, autoanálisis, yo creo que también es parte de querer enseñar un poco también ciertas cosas que a veces no son tan conocidas Ujú, o muchas veces pasamos por alto. claro. Y es eso, o sea, una conversación entre dos personas que están motivadas y que les gusta el arte. Claro. Así que bueno, con eso
finalizamos este episodio, no sin antes decirles que nos sigan en las redes sociales, en nuestros Instagram, en Instagram de Hablando y Pintando, que publicamos segmentos de los episodios y ahí vamos anunciando cada vez que se estrena uno. También, bueno, que se suscriban al canal, le den botón a la campanita y que le avisa cada vez que publiquemos un video nuevo. Un nuevo video. Así que bueno, con esto nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel.